Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. La última vez que hablé de la gente de Softube fue cuando les compartí la revisión de su VSA Compressor, que estuvo gratuito en las últimas semanas. Sucede que la gente de Steinberg, a quienes somos propietarios de alguno de sus software, específicamente soy propietario de Cubase Pro, nos obsequiaron en las últimas semanas varios cupones para canjear herramientas de otros desarrolladores de terceros. Entre ellos, pues venía la gente de Softube, habían cupones para Native Instrument, para Kevlar y una cantidad más de desarrolladores. Cuando cambié mi cupón de Softube, pues vaya sorpresa, venía este plugin que ves en pantalla, el Wasted Space, que es básicamente una reverberación bastante sucia, bastante particular. De hecho, nos dice la gente de Softube que ellos desearon durante algún tiempo crear una reverb que fuese imperfecta. Recordemos que en tiempos de producción musical digital en ordenador se caracteriza pues todo por ser muy pristino, muy limpio, que es lo que algunos puristas del sonido, los más analógicos, critican de la producción musical con ordenador, que suena muy digital, muy pristina, muy limpia, muy perfecta. Mientras que las grabaciones analógicas había captura de ambientes, el ambiente natural evidentemente, habían imperfecciones, el mismo aparato, el mismo dispositivo hardware agregaba algunas imperfecciones y eso hacía que sonara todo más orgánico, menos perfecto claramente. Para ambos bandos habrán gente defensora y habrá gente que le guste más lo pristino, otro más lo analógico, más lo imperfecto o más lo perfecto. Al final lo importante es que sea música que disfrutemos todos. Y Softube pues se metió en esta línea también y dentro del mundo digital quisieron crear una reverb imperfecta, como te indico, con algún ruido, con algunas imperfecciones allí que le diera ese carácter más clásico. Y como resultado pues apareció esta Wasted Space. Y hoy quiero compartir entonces una pequeña revisión de la misma. Voy inicialmente entonces a escalar un poco su interfaz de usuario. Vamos a visualizar mejor controles y etiquetas y a manipular mucho más fácil claramente sus controles. Tenemos en la parte superior acceso a los presets. Acá desplegamos una lista con algunos presets que serían un buen punto de partida para muchos. Con las flechas claramente nos desplazamos entre los mismos. Desde aquí podemos rehacer y deshacer ajustes y tenemos acceso a unos paneles adicionales que en un momento se los voy a explicar. Luego tenemos aquí búmetros LED que nos indicarán niveles de ganancia de entrada y niveles de ganancia de salida. Tenemos una pantalla gráfica donde tenemos información acerca del pre-delay, de los tiempos de la reverb, de la velocidad en frecuencia, un high pass filter que tiene y de la cantidad de señal dry wet. Esos parámetros solamente son visibles, no podemos manipularlos desde acá. Es decir, que a la medida que yo mueva acá este slider del pre-delay, veré la información del mismo en la parte superior. Claramente acá tenemos, como te indico, el pre-delay con el cual podemos establecer el tiempo entre la señal sec y la cola de la reverberación. A menudo se suele utilizar mucho ese parámetro para lograr la impresión de una habitación mucho más grande, haciendo que la cola de la reverb pues llegue como más tarde. Entonces con esto usamos ese retardo entre la cola de la reverb, entre la señal sec y la cola de la reverberación. ¿Okay? Tenemos luego aquí un parámetro que llaman ellos time o tiempo, que nos permite establecer el decay de la reverberación de la cola de la reverb. Entre más grande sea, pues vamos a percibir mucho más grande la reverberación como tal, el efecto de reverb como tal. Vamos como máximo a 4.5 segundos, como puedes ver, pues mínimo sería 0 segundos. Esos serían los parámetros asociados a la reverberación. Luego tenemos una sección que ellos llaman conversión analógica digital, digital analógica. Y dentro de la misma tenemos entonces acá para elegir los tipos de filtro o la pendiente de los filtros. Tenemos aquí que podemos apagarlo, podemos dar clic directamente en los LED también o con este botoncito para manipular. Entonces tenemos 12 decibeles por octava, 24 y 48. Ninguno de estos filtros nos dicen ellos que es perfecto en cuanto al procesado que va a hacer sobre nuestros audios. Lo que hará es agregar imperfecciones claramente a nuestros audios. El de menor imperfección es el de 48 decibeles por octava, que agrega la menor cantidad de artefactos, pero agrega artefactos. Dicen ellos que quizás ese es el más recomendable si quieres experimentar con partes vocales, ¿ok? Donde necesitas una voz de pronto un poco más limpia, dependerá claramente del género musical, de la intención y cosas por el estilo. Lo ideal es experimentar. Y luego tenemos el rate o la velocidad, con lo cual vamos a introducir son artefactos de aliasing que vamos a variar entre 2400 Hz hasta máximo 24000. Con esto ajustamos entonces como la frecuencia donde queremos generar ese efecto lo-fi o esos artefactos en nuestra sección de audio. Luego tenemos un high pass filter. Y eso hace parte de la sección de salida, con el cual claramente podemos cortar ese componente de frecuencias graves hasta 2000 Hz como mínimo. Y tenemos el parámetro de dry wet para el equilibrio entre la señal seca y la señal húmeda. Claramente si lo utilizaras como un envío, llévalo al 100%. Si lo utilizas como una inserción, puedes configurar esto a tu antojo. Y eso es básicamente lo que tenemos en esta reverb para parametrizar básicamente. Ya los
características extendidas que las mencioné hace un momento son las que tenemos en la parte superior. Desde aquí damos clic y tenemos acceso a unos búmetros que nos van a indicar entonces básicamente esos niveles, cómo se encuentran. Este básicamente son niveles de entrada. Luego tenemos acá niveles de salida. Acá tenemos entonces los búmetros también respectivos. Tenemos este parámetro de diferencia de ganancia. Desde aquí podemos dar clic para que se ajuste. Puedes ver cómo inmediatamente baja. Claramente lo ideal con esto es ajustarlos cuando tengamos audio presente. Tenemos 4 estados para configurar, es decir, 4 presets distintos. Entonces yo aquí podría tener estos dos. Tendría en el C, digamos que cambiamos a este. Y en el D me iría a este de acá. Entonces de esta manera, de forma rápida, puedo comprobar o probar 4 ajustes distintos sobre mi fuente de audio y determinar cuál funciona mejor con mi música. Así de sencillo. Y desde esta flechita puedo copiar ajustes desde la A a la B, a la C, a la D. Entre ellos mismos podría copiar los ajustes si fuese necesario. Y junto a él tenemos este piñón para acceder a todo lo que es configuración. Podemos visualizar los tooltips, que son esos globitos que has estado viendo ahí en pantalla todo el tiempo. Cuando acerco el mouse, por ejemplo, aparece un globito indicando entonces la función que cumple. A veces son molestos, yo suelo desactivarlos. Tenemos aquí en el panel de entrada, que es este panel que les mostré hace un momento. Acá podemos desde aquí configurar que queremos medir. Tenemos para medir picos o picos reales o apagarlo. Tenemos aquí en los level meter también podemos seleccionar entre RMS o loop, tú ya determinas. Y los tipos de loop tenemos todos para seleccionarlos. Tenemos en el panel de salida, podemos visualizar los botones de comparativa como les mostré. En el meter podemos elegir si visualizamos la ganancia o lo apagamos. En el peak meter podemos tener pues medición de picos o de true peak, por default está peak. En el lever meter type tenemos para medir RMS o loop y tenemos para elegirlos claramente. Y en cuanto a parámetros de tooltips, pues ya pues, como ustedes habiliten los tooltips, podemos acceder al buscador de preset por colecciones, por ejemplo, por categorías, tú eliges y la ventana, el tamaño del plugin, tú puedes elegir aquí si guardas el tamaño que tienes actualmente, el que tengo yo aquí ajustado por default, o lo reseteo al tamaño que tiene por default también, y activar la aceleración gráfica, ¿ok? En un caso que tengas problemas de que no se muevan los controles, a veces porque está desactivada la parte gráfica. Y tenemos por último este panel inferior, en donde podemos nosotros visualizar, ajustar el headroom. Tenemos para agregar un high pass filter también, esto ya afecta toda la señal claramente del plugin hasta 200 Hz máximo, y tenemos para hacer inversión de fase al 100%, actúa como un botón de inversión de fase tradicional. Tú ya determinas si lo quieres hacer porcentualmente a nivel de frecuencia o al 100%. Eso es básicamente lo que nos ofrece entonces esta herramienta de la gente de Softube. Pasemos entonces a probarla y a escucharla para que veamos entonces el potencial que puede encerrar este Wasted Space en algunas fuentes de audio que tengo como referencia. Desde ya te adelanto que si quieres hacerte con ella también, yo te dejaré un enlace en la descripción. A través de ese enlace podrás descargar creo que la versión trial, pero también podrás hacerte con ella a través de ese enlace si estás interesado en adquirirla, ¿ok? Así que pues es una buena reverb para experimentar realmente, aunque algunos podrían pensar que cualquier reverb tradicional complementada con algunos efectos de tipo lo-fi, distorsión, saturación, de degradación, bit crusher y cosas así se pueden complementar en la misma cadena y lograr claramente los mismos efectos. La diferencia está en que hay que utilizar muchos efectos, 2, 3 efectos para lograr entonces esa degradación, y eso sería mayor consumo de recursos. Aquí todo está dentro de una única unidad que no intenta recrear ninguna unidad clásica, es solo un diseño original de la marca con algunas implementaciones que no llevan el audio tampoco al 100% de degradación, pero que agregan algunas imperfecciones que hacen que suene un poco más orgánico quizás, y a algunos les llame más la atención esa parte. Escuchemos un poquito entonces lo que nos ofrece Wasted Space. I'm falling in love. 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 I'm falling in love.
y ese es un vistazo entonces a esta interesante herramienta de la gente de Softube, su Waste Space. Una reverb que puedes probar tú mismo, el enlace está en la descripción. A través de ese link puedes obtener un trial o puedes hacerte con esta reverberación si estás interesado en adquirirla, ¿ok? Yo con esto me despido esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, dale like al vídeo y coméntalo y compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando contenido nuevo vaya llegando. También te invito para que te suscribas en mi otro canal Sonidos Virtuales Pro. En él estoy hablando de sintetizadores, instrumentos virtuales, librerías, sampler, rompler y todo aquello que necesitas para crear buena música. ¿Quieres apoyar el canal? Tienes a disposición un enlace a PayPal en la descripción y un botón de gracias. Lo siento más, se despide ese servidor. Nos veremos en una próxima revisión. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.